En el verano de 1996, 6 primos desaparecieron sin dejar rastro en los vastos cañones del oeste de Texas. Fueron vistos por última vez en un sendero remoto, riendo, con mochilas colgadas sobre sus hombros, prometiendo regresar el domingo por la noche, pero nunca volvieron. Cuando los rescatistas encontraron su campamento, las tiendas estaban levantadas ordenadamente, la comida intacta, el equipo cuidadosamente dispuesto, como si el grupo hubiera salido solo por un momento. Sus huellas llevaban profundo al cañón y luego se detenían bruscamente en un tramo plano de roca abrasada por el sol, dejando a los investigadores perplejos sin cuerpos, sin señales de lucha y sin respuestas. Durante casi 3 décadas, sus familias han vivido en silencio, atormentadas por el misterio de lo que el desierto aún puede estar ocultando. El guardabosques Alan Whitmore, uno de los primeros en llegar a la escena, recordó bien la búsqueda, voluntarios peinando el cañón, perros ladrando a rastros que desaparecían con el viento, helicópteros girando en lo alto, pero nunca apareció nada. Era como si todos hubieran salido de la tierra a la vez, recordó, conmocionado por lo intacto que había quedado el campamento, demasiado ordenado para víctimas de deshidratación o pánico. Años más tarde, la periodista independiente Clare Ardan llegó al cañón decidida a documentar el caso que la había perseguido desde que vio por primera vez esas 6 jóvenes caras en las noticias en 1996. Con el respaldo de una producción de crimen real, condujo a través del sofocante desierto para encontrarse con Whitmore, quien aceptó a regañadientes guiarla al lugar donde todo había comenzado. Para Clare, esto no era solo un reportaje, era una promesa que había cargado durante décadas, descubrir lo que realmente sucedió en el cañón perdido. Esa noche, mientras grababa un registro en su habitación de motel, con el neón zumbando afuera, confesó a su cámara que los detalles la inquietaban más, la comida intacta, las botellas de agua alineadas, la forma en que el campamento parecía preparado, no abandonado. El cañón, antiguo e implacable, parecía guardar aún sus secretos, esperando a alguien lo suficientemente valiente o desesperado para hacer las preguntas que nadie había osado en 30 años. Clare se detuvo, mirando su reflejo en la pequeña pantalla de la cámara, sorprendida por el cansancio grabado en sus propios ojos. Eran niños, susurró, y nunca regresaron a casa. Apagó la cámara y se dejó caer sobre la cama, escuchando el zumbido constante del aire acondicionado mientras la noche del desierto se acercaba vasta, incognoscible, cargada de secretos. Al amanecer regresó a la estación de guardabosques, el horizonte pintado de rosa y oro, el borde del cañón recortado e inmenso contra el cielo naciente. Alan Whitmore ya estaba allí, cargando metódicamente equipo en una camioneta oficial, sus movimientos practicados tras décadas en esa tierra implacable. Necesitarás al menos 3 litros de agua, le dijo sin preámbulos. El cañón no perdona a quienes lo subestiman. Clare levantó su mochila. Traje 4. Él asintió con aprobación antes de cerrar de golpe la compuerta. El trayecto hasta el inicio del sendero fue silencioso, la camioneta sacudiéndose por los caminos de tierra mientras el sol esculpía la luz en las paredes del cañón, revelando capa tras capa de roca como páginas de un libro más antiguo que la memoria. Clare no podía dejar de imaginar a los 6 primos haciendo ese mismo descenso casi 30 años antes, riendo, bromeando, sin saber que caminaban hacia la historia. En la salida, Whitmore señaló la grava. Aquí dejaron el coche, una furgoneta Dodge roja. La incautamos durante meses esperando que tuviera respuestas. No las tuvo. Cargaron sus mochilas y comenzaron a bajar por el sendero, el camino torciéndose entre arbustos secos antes de estrecharse a lo largo de un precipicio que se hundía en la sombra. 6 pares de huellas, dijo Whitmore por encima del hombro. Fácil de seguir al principio. Los chicos no se dan cuenta de cuánto dejan atrás. Clare los imaginó caminando allí, sus vidas extendiéndose paso a paso, hasta que el propio sendero parecía borrarlos. Después de media hora llegaron a la meseta donde se había descubierto el campamento. 3 tiendas levantadas, comida sin abrir, mochilas ordenadas, sin caos, sin pánico, solo una escena demasiado cuidadosamente dispuesta, como un escenario esperando a su audiencia. Más adentro del cañón, llegaron a la amplia losa de piedra caliza pálida donde las huellas se detuvieron. La roca brillaba bajo el sol, desnuda e implacable. Clare se agachó, tocando la superficie que ardía contra su palma. 6 pares de huellas llegaron justo aquí, dijo Whitmore, con la voz baja,
y luego nada, sin marcas de arrastre, sin sangre, sin restos, solo silencio. Su garganta se tensó. ¿Qué cree que pasó? Él vaciló, la mandíbula apretada, los ojos fijos en la piedra. Creo que caminaron hacia algo que no entendemos. Las palabras flotaron en el calor como un presagio. Esa noche, de regreso en el motel, Clare revisó su grabación cuadro por cuadro. En el borde de la losa creyó ver algo, una leve decoloración, casi como letras grabadas en la roca. Se inclinó más cerca, con el corazón acelerado, pero la imagen parpadeó y volvió a ser piedra en blanco. Sola en el aire rancio del motel, susurró, ¿qué les pasó? Como si el cañón mismo pudiera responder. A la mañana siguiente condujo hasta Santa Cedro, un pueblo desgastado de ventanas tapiadas y murales descoloridos que lo proclamaban la puerta a las sombras. En la biblioteca conoció a Evelyn Torres, tía de dos de los primos desaparecidos, que aún aferraba un rosario pulido por décadas de dolor. Eran muy unidos, dijo Evelyn, con la voz temblorosa. Cada verano venían aquí. Ese año, querían una última aventura antes de la universidad. Los vi partir, riendo, posando para una foto con la furgoneta. Mi sobrino Tomás me dijo, no se preocupe, tía, volveremos antes de que nos extrañe. Pero nunca regresaron a casa. El domingo por la noche esperamos, y luego llegó el sheriff. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellas como una oración sin respuesta, el silencio tan insoportable como la piedra vacía del cañón. Clare vaciló ante las palabras de Evelyn, su pluma suspendida sobre la página. Juego sucio, repitió suavemente, pero la mandíbula de Evelyn ya se había endurecido. No huyeron. Mis sobrinos no eran perfectos, pero no eran crueles. No nos habrían hecho eso. En cuanto al juego sucio, bajó la voz, los ojos deslizándose hacia los estantes vacíos como si los propios libros pudieran estar escuchando. Este pueblo siempre ha tenido sombras, señorita Ardan. La gente aquí guarda secretos. Pensamos que el cañón se los llevó, pero a veces me pregunto si no fue el cañón en absoluto. Un escalofrío recorrió a Clare a pesar del calor de la biblioteca. ¿Cree que alguien del lugar estuvo involucrado?, preguntó, pero Evelyn no respondió directamente. En cambio susurró, pregunte a los Caldwell. Ellos perdieron a 2 hijos y nunca se lo perdonaron a nadie. Afuera, en su coche, Clare garabateó notas con furia. Evelyn le había dado pocas pruebas concretas, pero el peso de la insinuación era innegable: sombras, secretos y una acusación que parecía dirigida al propio pueblo. Esa tarde condujo hasta el rancho Caldwell, donde los campos se extendían resecos bajo el sol y un hombre mayor trabajaba en una cerca vencida. El rostro de Henry Caldwell estaba curtido, sus ojos pálidos y recelosos mientras ella se acercaba. Mis hijos se fueron, dijo sin rodeos cuando ella se presentó, y los enterré sin ataúdes, ¿entiende? Sin ataúdes. Clare tragó saliva, obligándose a mantener la calma. No estoy aquí para explotar nada, quiero entender. Durante un largo momento él la observó, luego escupió en el polvo. Entienda esto, no solo desaparecieron, alguien se los llevó. El pulso de Clare se aceleró. Juego sucio, insistió. Su mirada se desplazó hacia el horizonte, donde el cañón desgarraba la tierra como una cicatriz. El cañón oculta cosas, pero los hombres ocultan peores. Le dijimos al sheriff, le dijimos a los guardabosques. Nadie escuchó. Cuando ella preguntó qué quería decir, su voz bajó. Vimos extraños. 2 noches antes de que los chicos desaparecieran, vimos hombres cerca del inicio del sendero. No eran excursionistas, no eran locales. Solo estaban allí, de pie, mirando. Uno alto, con una cojera, ambos con sombreros calados. Nunca hablaron, solo miraban el cañón como si esperaran algo. La pluma de Clare rasgaba tan rápido como su corazón latía. Entonces se cerró de golpe una puerta mosquitera, y una mujer delgada, de cabello gris, apareció en el porche con la voz cortante. Henry, la mandíbula de Caldwell se tensó. Ya basta, no hablamos más de eso. Volvió a la casa, dejando a Clare de pie en el viento caliente, el polvo arremolinándose alrededor de sus piernas. Esa noche, de regreso en el motel, reprodujo ambas entrevistas los susurros de Evelyn, la ira contenida de Caldwell. Ambos hablaban no de accidentes en la naturaleza, sino de secretos, de sombras más antiguas que el propio cañón. Extendió un mapa sobre su escritorio, el cañón perdido lo atravesaba como una herida, flanqueado por ranchos dispersos, caminos olvidados, pueblos abandonados. Tomó su cámara, su voz baja y tensa mientras grababa. Día 2. Las familias están divididas. Evelyn Torres cree que el pueblo guarda sus propios secretos. Henry Caldwell jura que hubo extraños involucrados. Ninguno acepta la historia oficial de que el cañón simplemente los borró. Cuanto más avanzo,
mas siento que el cañón no era la única sombra en la que estaban entrando. Afuera, el neón del motel parpadeaba, y más allá el desierto se extendía negro e infinito, como si esperara tragarla también. A la mañana siguiente entró en el juzgado, sus ladrillos descoloridos por el sol y quebradizos, el aire interior impregnado de cera para pisos y polvo. Un empleado frunció el ceño ante su petición de registros, pero finalmente la condujo hasta el sheriff Clagarrison, un hombre más joven de lo que esperaba, con ojos pálidos y calculadores. Está removiendo huesos viejos, dijo, conduciéndola a su oficina. No estoy seguro de qué espera encontrar. Mi padre mismo dirigió esa búsqueda. Clare se inclinó hacia adelante. Espero claridad. Las familias siguen haciendo preguntas. El cañón nunca les dio respuestas. Él cruzó los brazos. A veces no hay respuestas. Golpes de calor, caídas, depredadores. Pasa más de lo que piensa. La voz de Clare se afiló, pero 6 a la vez, sin dejar rastro. Su mandíbula se tensó. Suena a que ha estado hablando con los Caldwell. Ella no se inmutó. He hablado con varias familias. Todas creen que algo se pasó por alto. Durante un largo momento él la observó. Luego, con un suspiro, sacó un archivo maltratado de su cajón y lo colocó sobre el escritorio. El pulso de Clare se aceleró al abrirlo. Informes mecanografiados, mapas garabateados con senderos, listas de pruebas catalogadas. Entonces se le cortó la respiración. Una declaración de testigo fechada el 11 de octubre de 1996, Henry Caldwell informaba sobre 2 hombres desconocidos cerca del inicio del sendero del Cañón Perdido, uno alto con una cojera, el otro de complexión promedio, ambos observando el cañón durante un largo periodo. Tomada por el ayudante R. Archer. Clare levantó la vista bruscamente. Esta declaración no estaba en ninguno de los resúmenes. Garrison se encogió de hombros. No todo llegó a la prensa. La gente ve extraños todo el tiempo. Mi padre no creyó que fuera relevante. Yo tampoco. Ella se inclinó más. Pero si estaban allí días antes de la desaparición, especulación, interrumpió con brusquedad. Clare forzó la calma en su voz. Hubo seguimiento. Los agentes recorrieron los pueblos cercanos, preguntaron por hombres que coincidieran con la descripción. Su silencio fue respuesta suficiente. Al revisar más a fondo, encontró otra entrada. Registro de evidencias, 13 de octubre de 1996. Tela rasgada, posible correa de mochila, recuperada a 1,1 kilómetros del campamento, registrada por el ayudante Archer. ¿Qué pasó con esto?, exigió. La mirada de Garrison cayó brevemente. No lo sé. Lo revisaré. ¿No lo sabe? Su voz se agudizó. ¿La evidencia desapareció? Su rostro se endureció. Está torciendo mis palabras. Clare se recostó lentamente, el pulso golpeándole. Entonces comprendió que el cañón no era el único lugar que tragaba pruebas. El propio pueblo llevaba enterrando verdades durante 30 años. Clare sintió que la línea entre cooperación y hostilidad se tensaba en la oficina del sheriff Garrison. Sufría advertencia resonando en su mente mientras se marchaba con copias de los archivos. Afuera, en la plaza del juzgado, se sentó bajo un roble moribundo, garabateando notas furiosas. 2 hombres no identificados en el inicio del sendero, una correa rota registrada y luego perdida, un informe del ayudante ignorado. ¿Era esto negligencia o supresión deliberada? Esa noche en el motel extendió los documentos sobre la colcha, su cámara grabando mientras susurraba al lente que la historia oficial se estaba desmoronando. 6 primos no simplemente desaparecieron, los testigos fueron descartados, la evidencia se perdió, y el silencio había sido reforzado no solo por el cañón, sino por la propia autoridad. A la mañana siguiente en la cafetería, sobre un café amargo y huevos intactos, su atención se fijó en un nombre que seguía apareciendo, el ayudante Robert Archer. Él había tomado la declaración de Caldwell, él había registrado la correa rota, y luego ambas pistas habían desaparecido en el silencio. Una camarera cansada que rellenaba su taza anotó los papeles y le dijo que Archer no había sido el mismo después de 1996. Bebía, dejó la fuerza y murió joven, su vida consumida por lo que fuera que lo atormentaba. Al mediodía, Clare estaba en el borde de un parque de casas rodantes abrazado por el sol, frente a Daniel, el hijo de Archer, un hombre desaliñado con la mandíbula dura de su padre y ojos recelosos. A regañadientes la dejó entrar, contándole cómo su padre había regresado del cañón roto, susurrando, no puedo ponerlo en papel, no me creerán. De una caja de cartón polvorienta bajo la mesa de café, Clare desenterró un cuaderno amarillento donde Archer había registrado lo que nunca se atrevió a contar al público, que el sheriff le ordenó quemar pruebas, que escondió una correa rota, que vio movimiento junto a la losa, ojos en la oscuridad, no humanos. Conmocionada,
Clare preguntó por la correa, pero Daniel dijo que nunca se encontró cuando vaciaron la casa rodante. Aún así, le permitió quedarse con el cuaderno, presionándolo en sus manos con una resignación cansada. De regreso al pueblo, le pesaba en el asiento del copiloto, prueba de que el silencio había sido impuesto. Esa noche filmó sus hallazgos, susurrando a la cámara que ya no se trataba de negligencia sino de supresión y tal vez de algo más oscuro. Sentada en la quietud del motel, volvió a sentir la sensación de ojos invisibles presionando desde la noche del desierto. Inquieta, giró su portátil hacia la investigación, tecleando los nombres de los primos en su base de datos para reconstruirlos como personas y no como expedientes. Tomás Torres, 19, atlético, con futuro universitario, el líder natural. Isabelle Torres, 17, su hermana reflexiva y artística. Ricky Calvel, 18, problemático en la escuela pero ferozmente leal. Danny Calvel, 15, entusiasta, el más joven desesperado por probarse. Angela Barrett, 16, visitante de Dallas, curiosa y audaz. Y Elena Morales, 21, la mayor y cuidadora, una presencia firme destinada a mantenerlos a salvo. Clare miró la pantalla, los rostros de 6 vidas jóvenes brillando a través del tiempo, y susurró al silencio. Eran reales, eran más que fantasmas, y alguien quiso borrarlos. Su investigación comenzó a convertir a los 6 primos en personas. Tomás Torres, 19, atlético y ambicioso, líder natural. Isabelle Torres, 17, su hermana reflexiva y artística. Ricky Calvel, 18, rebelde pero leal. Danny Calvel, 15, ansioso e impresionable. Angela Barrett, 16, inquieta y desafiante. Y Michael Barrett, 14, tímido y estudioso. Adolescentes al borde de la adultez, desaparecidos antes de decidir quiénes serían. Anuarios, recortes de prensa y transcripciones mostraban fragmentos de sus vidas, hasta que una declaración le cortó la respiración. Un maestro recordó haber escuchado a Tomás y Angela discutir, Angela diciéndole, si tú no se los dices, yo lo haré. El estómago de Clare se tensó decir que, ¿a quién? Al día siguiente conoció a Marta, la tía de Angela, que aún mantenía intacta la habitación de su sobrina, una cápsula del tiempo de pósters, cuadernos y cerdas de cepillo de pelo congeladas en 1996. Marta confirmó que también había escuchado a los primos discutir, Angela insistiendo en que estaba cansada de secretos, luego llorando sola en su habitación. Angela, reveló Marta, estaba obsesionada con el cañón, escapándose para dibujar paredes dentadas y figuras extrañas que decía que la observaban. De un cajón, Marta sacó el cuaderno de Angela, lleno de dibujos inquietantes. 6 primos tomados de la mano al borde de un acantilado, 2 formas sin rostro detrás de ellos, y un símbolo dentado repetido una y otra vez. Esa noche, Clare colocó los bocetos de Angela junto al cuaderno del ayudante Archer, extraños en el inicio del sendero, ojos en la oscuridad, sombras observando. El testimonio de Calvel, las notas de Archer, los dibujos de Angela, 3 voces desconectadas que repetían el mismo terror. En la biblioteca, Clare escarbó en archivos de microfilm hasta que un titular la paralizó. Ritual de hoguera citado cerca del Cañón Perdido, 1993. Los rancheros habían reportado cánticos y luces extrañas. Meses después, intrusos dejaron huesos de animales y símbolos pintados, descartados por las autoridades como bromas universitarias. Pero cuando Clare visitó a Tom Gentry, un guardabosques retirado, confirmó lo que temía. En 1993, él y otro guardabosques habían encontrado un claro con madera quemada, huesos y símbolos en piedra, no aleatorios sino deliberados. En un trozo de papel, esbozó uno de esos símbolos, un círculo dividido por líneas dentadas casi idéntico a los dibujos de Angela. El sheriff nos dijo que lo olvidáramos, dijo Gentry, con ojos cansados. Pero vi figuras con túnicas en el borde por la noche. Huyeron cuando nos acercamos. No eran forasteros. Conocían demasiado bien el cañón. Eran locales. Sus palabras la helaron más que las sombras de cualquier ritual. La idea de que el silencio del cañón no era solo la naturaleza, era el propio pueblo. Al salir con el boceto de Gentry ardiendo en su bolsillo, Clare comprendió que cuanto más excavaba, más el cañón se sentía menos como un paisaje y más como una trampa,
antigua y paciente, esperando a que alguien descubriera los secretos enterrados en su interior. El desierto parecía interminable, pero Clare no podía sacudirse la sensación de que caminaba dentro de un círculo trazado décadas atrás. De regreso en el motel colocó el cuaderno de bocetos de Angela junto al papel de Gentry. Los símbolos coincidían demasiado bien para descartarlos y grabó para su cámara que en 1993, 3 años antes de la desaparición, se había reportado actividad ritual en el Cañón Perdido, hogueras, restos de animales, marcas pintadas idénticas a las que Angela había dibujado en las semanas previas a su desaparición. Su voz vaciló al preguntarse si los primos habían tropezado con algo que nunca debieron ver, luego apagó la cámara y se quedó mirando el símbolo, el silencio oprimiéndola como un peso. Esa noche soñó con 6 figuras tomadas de la mano en el borde del acantilado, sombras con túnicas circulando debajo, sus cánticos creciendo hasta que las sombras se transformaban en rostros que reconocía el sheriff, los vecinos del pueblo, incluso la camarera del restaurante, y despertó jadeando en la oscuridad, sin saber si el eco estaba en su mente o afuera, en el viento del desierto. A la mañana siguiente puso a prueba a la camarera, dejando sobre la mesa el boceto de Angela y el dibujo de Gentry. La mujer palideció, tembló y luego susurró con aspereza: el mejor consejo es que deje de preguntar. No quiere lo que eso trae consigo. En la Sociedad Histórica, Elias Rowe admitió que el símbolo se remontaba a mineros de la década de 1890 que lo tallaban en la piedra para ahuyentar malos espíritus, aunque su mano temblaba mientras lo descartaba como superstición. Esa noche deslizaron una nota bajo la puerta de Clare: deje de escarbar o el cañón la tragará a usted también. La filmó con calma, pero el miedo y la determinación se mezclaban en su pecho. Alguien del pueblo quería que el pasado permaneciera enterrado. Al día siguiente, en el claro del cañón, encontró grabados tenues aún visibles en la roca, prueba de que las historias no eran solo leyenda, cuando un hombre alto apareció entre los matorrales, la sombra de su gorra cubriéndolo. Está removiendo cosas que es mejor dejar quietas, gruñó, trazando el símbolo con un dedo calloso antes de añadir: 6 primos hicieron las mismas preguntas. Nunca regresaron. Luego se desvaneció en el calor del desierto, dejando a Clare temblando. En los archivos del sótano del juzgado encontró lo que lo unía todo: un informe de 1993 casi idéntico al relato de Gentry: hogueras rituales, huesos, símbolos pintados y al final, registros de vehículos que vinculaban la escena con Miguel Torres y Elaine Barrett, los padres de los desaparecidos. Ambos habían negado participación, alegando que prestaron los autos a amigos, pero el sheriff había ordenado cerrar el asunto. El corazón de Clare retumbó al darse cuenta de que los padres de los primos estaban ligados a rituales en el cañón años antes de que sus hijos desaparecieran. Había amenazado a Angela con revelar no secretos adolescentes, sino la verdad sobre su propia familia. El pensamiento resonaba en su mente cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: reúnete conmigo detrás de la tienda de granos. Al anochecer, al caer el sol fue, los nervios tensos, y encontró a la camarera esperándola en las sombras. No debería estar aquí, susurró la mujer. Es cierto, ¿verdad?, preguntó Clare, con la voz temblorosa. La camarera miró a su alrededor, el miedo grabado en su rostro. Encontró el informe. Entonces ya sabe que los padres no eran solo víctimas, eran parte de ello. El desierto parecía extenderse para siempre alrededor de Clare, pero cuanto más descubría, más claro quedaba que caminaba en círculos trazados décadas antes. La confesión susurrada de la camarera aún resonaba, no todos, pero algunos, mientras Clare profundizaba, siguiendo los rituales hasta las familias Torres y Barrett. La negación de Miguel Torres se había resquebrajado con las palabras lo que sea que hicimos, mientras la media confesión temblorosa de Elaine Barrett había sido interrumpida por la llegada de 2 hombres en un sedán oscuro, prueba de que alguien aún protegía el pasado. Ahora, a la pálida luz del amanecer en el edificio de registros del condado, Clare sintió el peso de los años al abrir una caja de archivos del sheriff. Su pulso se aceleró al encontrar un memorando amarillento fechado el 3 de mayo de 1993. Se instruye a los agentes a suspender los informes de actividad ritual. Todas las futuras apariciones deben remitirse directamente al sheriff Lamb, el mismo hombre que más tarde declaró el caso de 1996 como irresoluble. No había ignorado los rituales, los había centralizado. La piel de Clare se erizó al leer la última línea.
línea, garabateada con letra aguda en la parte inferior: la integridad de la comunidad depende de la discreción. Las palabras latían con amenaza, no solo silencio sino orquestación, como si las sombras del cañón no fueran únicamente naturales sino cuidadosamente cultivadas por quienes juraban proteger al pueblo. Se quedó mirando el memorando, asimilando la implicación. El sheriff no solo había fallado a las familias, había elegido los secretos del cañón por encima de sus hijos. No todas las tradiciones necesitaban hacerse públicas, sin embargo las manos de Clare temblaban mientras tomaba fotos de los archivos y arrancaba un sobresellado con la etiqueta confidencial Vigilancia del cañón. Cayeron fotografías granuladas, el borde del cañón de noche, fuego parpadeando, figuras con túnicas en círculo y un perfil inconfundible incluso entre el desenfoque. El sheriff Lamb. La respiración de Clare se entrecortó. Si Angela había amenazado con exponer esto, entonces ninguno de los 6 jamás tuvo una oportunidad. La mirada de un ayudante recorrió la sala de registros y ella guardó la evidencia en su bolso, forzando una sonrisa al pasar junto a él. De regreso en el motel, susurró a su cámara que la ley nunca había protegido al pueblo, solo a sí misma. Antes de que un nuevo mensaje vibrara: reúnete en la Torre de Agua Vieja. Medianoche. Allí, bajo una estructura esquelética contra la luna, apareció Elías Rowe pálido y tembloroso, advirtiéndole que el cañón era un pacto, mantenido vivo por generaciones de hombres con placas y vecinos que se estrechaban la mano en la calle principal. Los 6 primos, confesó, habían sido daños colaterales. El círculo se cerró cuando amenazaron con exponerlo. Luces de un coche estallaron. Él le metió un cuaderno encuadernado en cuero en las manos y huyó mientras una camioneta rugía, voces gritaban y linternas cortaban la noche. En su motel, Clare leyó sus meticulosas entradas: marzo de 1991, ofrendas realizadas. Octubre de 1992, nuevos iniciados aceptados. Junio de 1993, el sheriff asistió. Julio de 1996, 6 jóvenes amenazaron con exponerlo. El pacto eligió silencio. Sello de sangre en la sombra. Su pulso golpeaba. Estaba orquestado. Cuando llegó otro mensaje: sabemos lo que tienes. Huyó al cañón, cuaderno apretado en las manos. En la extensión plana de caliza donde las huellas habían terminado, trazó las inscripciones que coincidían con los símbolos del libro antes de que figuras emergieran de la oscuridad, capuchas sombreando sus rostros. El sheriff Lamb dio un paso al frente, más viejo pero inconfundible, su voz baja y serena: ha desenterrado cosas enterradas por buenas razones. El cañón guarda su silencio. Clare levantó el cuaderno, su mano temblando, luego sacó su cámara, la luz roja parpadeando. Dígalo, exigió. Diga lo que hizo. Su silencio fue admisión suficiente hasta que sirenas aullaron desde el borde, reflectores barrieron hacia abajo, y jóvenes agentes liderados por la detective Morales irrumpieron, armas desenfundadas. El círculo colapsó, figuras dispersándose, la han congelado en la luz antes de alzar las manos. El cuaderno fue incautado, los grilletes se cerraron y el cañón rugió con radios, botas y órdenes gritadas. Pero bajo todo ello, Clare juró que aún escuchaba otro sonido: el viento recorriendo la piedra, llevando voces silenciadas desde hacía mucho tiempo. Mientras el amanecer pintaba de oro las paredes del cañón, las últimas palabras de Lamb flotaron en el polvo: cree que lo ha terminado, pero las sombras no mueren, esperan.